y repetido, deja de ser necesario seguir recalcándolo. Hay que hacer un uso responsable de los antibióticos para evitar las superbacterias. No sirven para catarros o gripes y solo deben tomarse para infecciones bacterianas. Lo vamos a recordar una vez más con el doctor Manuel Escolar, médico de CINFA. Muy buenos días. Muy buenos días. Doctor, tenemos que buscar el lado positivo. España es ya el tercer país con mayor reducción de consumo de antibióticos destinados a la salud humana en Europa. Sin embargo, ustedes dicen que no es suficiente este avance. No, este avance no es suficiente. Indudablemente hemos avanzado, pero todavía nos queda bastante camino por recorrer. Hay que tener en cuenta que partíamos de una muy mala posición. En la actualidad España es el séptimo país de Europa en consumo de este tipo de medicamentos, pero sin tener ningún motivo epidemiológico que lo justifique. Por tanto, como sociedad debemos seguir mejorando en la concienciación de los riesgos que entraña el uso irresponsable de estos fármacos. Y en este sentido, ¿reducimos su consumo por mayor concienciación o porque está restringido su uso, es decir, muy vigilado a nivel del sistema sanitario? Hombre, está bastante restringido a nivel del sistema sanitario. Prácticamente hoy en día es imposible conseguir antibióticos en la farmacia si uno no lleva una receta médica, si el médico no te lo ha prescrito. Pero aquí el tema está en que debemos de concienciar a la población para que sea responsable en el uso de los antibióticos, porque las consecuencias del uso irresponsable o del abuso de los antibióticos son graves, ¿no? Ya se están produciendo bastantes fallecimientos y esto debe de saberlo el consumidor, el paciente, que muchas veces se resiste a ir al médico para tomar antibióticos. Como usted bien destaca, no es cuestión de broma. La OMS ha declarado la resistencia a las bacterias como una de las 10 principales amenazas de la salud pública. Podría llegar a ser la primera causa de muerte en 2050, por delante incluso del cáncer. Explíquenos, doctor, ¿cómo se produce esa mayor resistencia a las bacterias? A ver, la resistencia a las bacterias es un proceso natural, que se ve acelerado e incentivado por la presencia de los antibióticos. El uso inapropiado o abusivo de los antibióticos no hace más que agravar la situación. Tenemos que tener en cuenta que son las bacterias las que se hacen resistentes a los antibióticos, no las personas. Por tanto, si yo tomo los antibióticos de manera inadecuada, este comportamiento representa un riesgo no solo para mi salud, sino también para la de toda la población, porque si esas bacterias yo se las transmito a otra persona, seguirán siendo resistentes a los antibióticos en el organismo de esa otra persona. Y esta sufrirá las consecuencias de las resistencias bacterianas a los antibióticos. ¿Y en qué tipos de infecciones han observado ya esas resistencias? Pues prácticamente en todo tipo de infecciones, ¿eh? Según la OMS, ya se ha observado en todo el mundo tasas elevadas de resistencia a los antibióticos, utilizados habitualmente en el tratamiento de infecciones tan comunes como urinarias, neumonías, todo tipo de infecciones respiratorias que son tan frecuentes en esta época del año, infecciones de transmisión sexual, algunas formas de diarrea. O sea, tenemos que tener en cuenta que las bacterias se hacen resistentes, son capaces de transmitir a su descendencia esta resistencia y por tanto se puede perpetuar esta resistencia a los antibióticos en las bacterias. Y como no somos las personas, sino son las bacterias, esto puede traer unas consecuencias muy graves para la población. Antes, bueno, usted lo señalaba, te dolía la garganta, tenías fiebre, siempre se tiraba de antibióticos, pero este medicamento ni mata virus ni reduce la fiebre. ¿No nos entra en la cabeza eso de la diferencia entre bacterias y virus? ¿Cómo podríamos, bueno, pues concienciarnos y tener más información sobre ello? Bueno, los antibióticos ni matan virus ni reducen la fiebre. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Los antibióticos solamente deben tomarse para el tratamiento de las infecciones bacterianas y son medicamentos muy eficaces para tratar ese tipo de infecciones. Pero nunca se deben de usar para procesos infecciosos causados por virus, ¿no? Como gripes, catarros, resfriados, algunos tipos de faringitis. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, pero tampoco contra la sintomatología de estas enfermedades, ya que no bajan la fiebre, no reducen la tos, no nos quitan los mocos, los estornudos y no ayudan a recuperarse de una infección causada por virus. Es decir, no funcionan contra los virus y tomarlos en estos casos es contraproducente. Pero me preguntaba, ¿cómo podemos concienciar, cómo podemos enseñar a que no es profesional sanitario de que, en qué casos hay que tomarlo?
Pues realmente no, o sea, quien tiene que prescribirlo es el médico, no debemos automedicar. Entonces, el médico ya sabe cuando una infección está causada por virus o por bacterias. Entonces, no debemos ni autodiagnosticarnos ni automedicarnos. Aquí, doctor, me surge a mí ahora una duda, por ejemplo, para la pandemia, pues en casos del COVID, que sí que te recetan ese antibiótico que son, no sé si recuerdo, como 3 pastillas o así, ¿qué explicación tiene esto? Bueno, en el caso de la pandemia se dio una situación de alerta sanitaria en el que realmente íbamos aprendiendo conforme iban pasando el tiempo, porque era una infección vírica totalmente desconocida y se utilizaron todo tipo de medicamentos de los que disponíamos en el arsenal terapéutico. Y muchas veces se probaban con estos medicamentos. Y en algunos de ellos se vio que había cierta eficacia. Pero bueno, es una situación extraordinaria, no tiene nada que ver con las infecciones habituales, normales que se producen, por ejemplo, como ya he dicho, en esta época del año, las gripes, catarros, resfriados. Aquella situación no tenía nada que ver con lo de ahora. Sabemos perfectamente que para las infecciones causadas por virus, los antibióticos no son eficaces. Y debemos de recurrir en el caso de una infección, si no sabemos si es vírica o bacteriana, que no tenemos por qué saberlo, el que no es profesional sanitario, debemos de acudir al médico para que nos diagnostique y nos prescriba el antibiótico en el caso de que fuera necesario. De todas maneras, pues eso, una vez que te los pautan, ¿qué pasa si los dejamos de tomar antes de completar el tratamiento? O sea, esto que hace muchísima gente, una vez que ya siente que esos síntomas se han aminorado, pues deja la caja medio vacía. Sí, a ver, esto es una práctica muy habitual, que nunca, en ningún caso, debemos hacer. Es importante completar el tratamiento durante el tiempo que nos ha prescrito el médico. No se debe interrumpir aunque hayan desaparecido los síntomas de la enfermedad, ya que para que sean eficaces, los antibióticos tienen que ser tomados durante un periodo de tiempo que se debe de respetar. Interrumpirlo antes de tiempo puede suponer la reaparición de los síntomas e incluso la aparición de resistencias bacterianas y que ese antibiótico deje de ser eficaz contra algunas de las bacterias que nos pueden causar infecciones. Por otro lado, también se pone el foco en las vacunas y en la importancia de seguir el calendario de vacunación, pues como forma de luchar contra las bacterias multiresistentes. Sí, en general es importante seguir el calendario de vacunación siempre. Esto debe quedar muy claro. Pero más si cabe en el caso de vacunas que nos protegen frente a infecciones causadas por bacterias, porque de esta manera, además de velar por nuestra salud, se evita ser infectados por estas bacterias, porque la vacuna ya nos ha inmunizado previamente. Como no nos infectamos, no tomamos antibióticos y así reducimos el consumo de estos medicamentos. Está demostrado que reduciendo el consumo de antibióticos se contribuye a evitar que se incrementen las resistencias bacterianas a los antibióticos. Por tanto, la vacunación es un arma muy eficaz para reducir el consumo de antibióticos frente a las bacterias de las que ya se disponen de una vacuna. Doctor, y otra cuestión que me ha llamado bastante la atención, porque hay que tener cuidado con los medicamentos que damos a nuestras mascotas. Al parecer también podemos contribuir a hacer más resistentes a las bacterias. Sí, a ver, esto tiene que también quedar muy claro, porque parece que el tema de la resistencia bacteriana es solamente algo de los humanos, ¿no? De las personas. No, no. O sea, muchas veces nos transmitimos infecciones entre animales y la especie humana. Entonces, para tu mascota, también siempre con receta. En este caso, no es el médico, sino es el veterinario quien decide su tratamiento y prescribirá el antibiótico solamente cuando sea necesario. No debemos darle a nuestras mascotas medicamentos sobrantes que podamos tener en casa. Tenemos que tener en cuenta que las bacterias también pueden hacerse resistencia como consecuencia del mal uso en animales. De hecho, esto es un dato importante, el uso de antibióticos en el ámbito veterinario es una de las fuentes más importantes de resistencias bacterianas. Pues con todas esas recomendaciones nos quedamos. Doctor Manuel Escolar, médico de CINFA, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. 10:10, seguimos.